vamos a trabajar primero la reflexión de la luz. Entonces, acá decimos que cuando una onda alcanza la frontera entre dos medios, una parte de la energía es transmitida. O sea, una parte de la energía entra al segundo medio, dando lugar a otra onda de características similares a la onda incidente. Esta onda recibe el nombre de onda transmitida. La otra parte de la energía se emplea en generar una onda que se propaga en el mismo medio. Esta onda recibe o es conocida como onda reflejada y cambia su dirección, pero no conserva la misma velocidad. Pero conserva la misma velocidad, perdón. Entonces, vamos a hablar de esa onda que se refleja. Entonces, si acá hay, digamos acá, a ver si agarro el pulso. Espera un momentico porque me falló el esfero. Entonces, si este es el límite, esta línea roja que acaba de dibujar es el límite entre dos medios, hay un rayo incidente. Digamos que acá es el medio 1 y acá es el medio 2. Entonces, si hay un rayo incidente en el medio 1, parte de la energía es transmitida, o sea, que traspasa del medio 1 al medio 2. Puede que cambie de dirección ese rayo, dependiendo de las características que tenga el medio 2. Y ahí parte de esa onda también es reflejada, o sea, choca con la frontera entre los dos medios y se refleja. Se refleja, ¿listo? Entonces, esta que permanece en el mismo medio, entonces se llamaría onda reflejada, ¿listo? Y esta onda reflejada en el mismo medio, decíamos que conserva la misma velocidad. Una de las aplicaciones más comunes de esa reflexión es en los espejos planos. Entonces los espejos planos son muy conocidos por nosotros porque los usamos en nuestra cotidianidad. ¿Listo? Y también hay otros espejos que son casquetes de superficies esféricas. Entonces, así como decía en el video, si la superficie reflectora es la parte exterior del casquete esférico, entonces es un espejo convexo. Y si la superficie reflectora es la parte interior del casquete esférico, entonces es un espejo cóncavo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar acá con lo de espejos planos. Entonces, un espejo plano, aquí se representa eh, con esta línea acá en azul. Aquí con esta línea en azul. Eso me representa el espejo plano. Entonces el espejo plano es una superficie lisa y precisamente que tiene la capacidad de tener una superficie reflectora. Entonces, cuando se tiene un espejo plano, por ejemplo acá frente al espejo, donde está el objeto,
este lado, que en este caso es el lado izquierdo donde está el objeto, es el espacio real. El espacio real. Y atrás del espejo es el espacio virtual. Virtual, pues porque ese espacio pues, no existe en la realidad. Entonces, ¿cuál es la característica acá? Mire, hay un rayo que proviene de la parte superior del triángulo que se ubica frente al espejo. Viene ese rayo, choca contra el espejo y se refleja de tal manera que es percibido, en este caso, por el ojo humano. ¿Listo? Entonces, ese rayo siempre tiene la propiedad de que al yo trazar una recta normal a esa superficie del espejo, una recta normal es que forma un ángulo de 90 grados con la superficie del espejo, entonces forma un ángulo, en este caso un ángulo de incidencia, un ángulo de incidencia, y ese ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Entonces, siempre con respecto a la normal. Entonces, acá no nos quedó muy claro el dibujo, volvámoslo a hacer acá. Mire, en este caso, el rayo proviene de la parte inferior del triángulo. Entonces, va hacia el espejo y se refleja de tal manera que lo percibe, en este caso, el ojo humano. Entonces, hay una recta aquí que vamos a llamar recta normal. Ella forma un ángulo de 90 grados con la superficie reflectora. Y entonces, eh, aquí hay un ángulo de incidencia, que acá lo llaman con I. También lo llaman teta sub I o I. Y este ángulo, medido desde la recta normal hasta el rayo incidente, hasta el rayo incidente que es este, el que pega primero en el espejo, es el mismo ángulo que se forma acá, entre la recta normal y el rayo reflejado. Entonces, aquí por eso traen aquí la característica de que I es igual a R. Entonces quiere decir que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. En este caso, la imagen se forma en el espacio virtual, porque una vez se tiene el rayo reflejado, el rayo reflejado, se prolonga mediante esta línea en el espacio virtual, de tal manera que la imagen queda a la misma distancia eh, que lo que está el objeto a la superficie reflectora. Entonces, en este caso, la distancia de su O, que quiere decir la distancia de la superficie reflectora al objeto, es igual a de su I, que es la distancia entre la superficie reflectora y la imagen. Y esta característica o esta forma siempre se cumple en los espejos planos. También se cumple que H sub O, que es la altura del objeto, es igual a la altura de la imagen. ¿Listo? Este es en un espejo que no tiene que está perfectamente plano, que no tiene ninguna alteración, no tiene ninguna curvatura. Y acá pues vemos un ejemplo. Entonces acá nos preguntan cuál es la longitud mínima de un espejo para que una persona de unos 60 metros de estatura pueda ver su imagen completa. Entonces acá vamos a ver que de la cabeza, de la parte superior de la cabeza a los ojos, hay 10 centímetros de esa persona. Entonces nosotros, como sabemos que estamos frente a un espejo plano, la imagen que proviene de la parte superior de la cabeza se refleja en el espejo y la percibe el ojo.
pero nosotros como sabemos la propiedad de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción, entonces en la parte superior del espejo ya se descuentan 5 centímetros, porque la reflexión parte esa distancia en dos. ¿Listo? Entonces ya se baja de 160 centímetros o unos 60 metros a 155, la parte superior que se necesita del espejo. Entonces, la máxima altura que va a quedar es de 155 del espejo. Y el rayo que proviene de los pies de la persona choca contra la superficie reflectora, refleja y es percibido por el ojo humano. Esta distancia por la reflexión, como sabemos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción, acá como ya lo hicimos antes, ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, esta distancia de 1,50 también se parte en dos. Entonces, estos 75 ya se quitan del espejo. Entonces, se quitan del espejo y pues esto nos da 80. 5 menos 5, 0 y 15 menos 7, 8. Y esa es la altura mínima que va a tener mi espejo. O la altura mínima que necesito del espejo. Bueno, siempre y cuando esté a una distancia prudencial de ese espejo, ¿no? Porque obviamente si estoy muy pegado, pues no se van a alcanzar a reflejar, perdón, los rayos que provienen de mis pies y de la parte superior de mi cabeza. Entonces mínimo tengo que estar por ahí a unos 50 de distancia del espejo pues, para que esto se cumpla. Y entonces pues esta distancia 80 pues es la altura mínima que debe tener mi espejo para poder tener una imagen completa de mi cuerpo. En este caso si yo midiera 1,60 metros. Acá tenemos la parte de los espejos esféricos que ya nombraron en el video. Entonces, aquí en la primera imagen tenemos que la superficie reflectora es la parte interior del casquete esférico. En este caso, el espejo se llama cóncavo. Entonces acá, espejo cóncavo. Entonces la superficie reflectora es la interior. Entonces acá en la imagen se ve que los rayos van paralelos aquí a un eje óptico, que es esta línea roja. Esa línea roja va a ser el eje óptico. Entonces, esos rayos que van paralelos dirigidos hacia el espejo, acá tienen las flechitas dirigidos hacia el espejo, chocan contra el espejo y se reflejan, pasando aquí por un punto común. Ese punto común se va a llamar foco. Entonces acá también se refleja, va paralelo al eje óptico, el rayo, se refleja y va aquí a parar, a pasar por el foco. Lo mismo de los rayos de la parte de abajo. Entonces va paralelo al eje óptico, se refleja y pasa por el foco. Entonces acá tenemos varios términos que vamos a manejar ahorita en la siguiente diapositiva. Aquí, cuando la superficie reflectora es la parte exterior del casquete esférico, el espejo se llama convexo. Entonces, estos espejos se usan normalmente en supermercados o en parqueaderos o en porterías donde necesitan ampliar la visión de un espacio amplio. ¿Listo? Entonces, son comúnmente utilizados, más que los cóncavos. Entonces, acá la superficie reflectora es la exterior, el rayo aquí va paralelo
y se refleja. Entonces acá, si observamos, vea, el rayo va paralelo al eje óptico, que es la línea roja, se refleja, y esos rayos reflejados se reflejan con relación al foco, o sea, el foco está en la parte, en este caso, virtual, porque está atrás del espejo. Acá, el espacio virtual es acá. Porque esa es la parte de atrás del espejo. Entonces el foco queda en esa parte virtual. Entonces únicamente acá se utiliza el foco para poder darle la dirección al rayo reflejado. Entonces si ustedes ven, hay una línea punteada atrás del espejo que me sirve para orientar el rayo reflejado. Lo mismo acá. Vea, va el rayo paralelo, choca contra el espejo y se refleja. Espere, pongo acá el puntero. Entonces vea, el rayo va hacia allá, se refleja, pero tomando como referencia la línea punteada que va desde el foco al sitio donde chocó el rayo que viene hacia el espejo. Entonces se refleja tomando como referencia el foco para darle la dirección al rayo reflejado. Y lo mismo sucede en la parte de abajo. Va paralelo, se refleja ese rayo tomando como dirección la orientación que se da desde el foco. Entonces aquí todos los rayos se dispersan en el espejo convexo. Entonces como todos los rayos se dispersan, pues lo lógico es que todas las imágenes que vayan a quedar sean virtuales frente al espejo convexo, porque los rayos reflejados nunca se van a, digamos, se van a cruzar entre sí. ¿Listo? Entonces acá, como les decía, acá manejan los términos de los espejos cóncavos y convexos. Entonces se distinguen los siguientes elementos. Radio de curvatura. Entonces, el radio de curvatura va a ser aquí, o más bien, venga, borro acá. Entonces, el radio de curvatura va a ser la distancia desde acá hasta acá. Borramos todo esto acá para que me quede mejor. Borramos, mejor dicho, aquí queda C, que va a ser el centro de curvatura. Y esa distancia desde C hasta V, que es este punto, va a ser el radio de curvatura. Entonces, cuando yo quiero hacer un dibujo de ese espejo, yo pongo el compás en C y abro el compás hasta V, y eso me sirve para trazar la superficie reflectora del espejo. Esa distancia entre C y V va a ser R, que se va a llamar radio de curvatura. Ahí también tenemos el centro de curvatura C, que es el punto central de la esfera. O sea, si la esfera estuviera completa, ese punto C sería el punto central de la esfera. El vértice V es el centro topográfico del casquete esférico. Entonces, aquí es el centro topográfico de todo el espejo, lo mismo que acá, independientemente de que sea cóncavo o convexo el espejo. El eje óptico es una línea recta que pasa por el centro de curvatura y el vértice. Entonces, en este caso, el eje óptico pasa por acá, por el punto C y por el punto V. Entonces, en los dos casos, el eje óptico es esa línea roja que está trazada ahí entre C, que es el centro de curvatura, y V, que es el vértice del espejo. El foco, pues es el punto medio. Foco es el punto medio entre el centro de curvatura y el vértice. Entonces, aquí. Y precisamente ahí es donde se encuentran los rayos reflejados. En el caso del espejo cóncavo. O es aquí la mitad entre V y el centro de curvatura.
ahí es el foco, y precisamente en el espejo convexo es el punto que se utiliza como referencia para reflejar los rayos al otro lado, o sea, sí, al otro lado del espejo. Y también se deben cumplir estas tres condiciones que se van a llamar rayos notables. La primera dice un rayo paralelo al eje óptico de la lente, el cual incide sobre el espejo y al reflejarse pasa por el foco. Entonces, en el caso de este espejo cóncavo, que la superficie reflectora es la de aquí, la de este lado donde está el objeto, entonces esta parte, esto que rayo acá, sería la parte de atrás del espejo. Esta parte es la parte no reflectora, la que estoy rayando, la parte de atrás del espejo. Lo aclaro porque después creen que eso es al contrario, ¿no? Entonces, a este lado, pues ya dijimos que ese es el espacio real, porque es donde estoy frente al espejo. Entonces, el primer rayo notable que me indica que en este caso el objeto va a ser esta flecha. ¿Listo? Entonces, el primer rayo notable que indica que si un rayo va paralelo al eje óptico, el eje óptico es la línea roja, va paralelo al eje óptico, choca contra el espejo, al reflejarse pasa por el foco. Entonces pasa por acá por el foco y se refleja aquí. Entonces vea la dirección que toma, va paralelo, choca contra el espejo y se refleja pasando por el foco. Ese es el primer rayo notable. El segundo rayo notable dice, un rayo que incide sobre el espejo pasando por el foco que se refleja en dirección paralela al eje óptico de la lente. En este caso, el siguiente rayo notable es este. Un rayo que parte de la cabeza del cuerpo o del objeto, pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. Paralelo porque en este caso también quedaría horizontal. ¿Listo? Y el siguiente rayo notable dice que un rayo que incide sobre la lente pasando por el centro de curvatura que se refleja por la misma recta y pasa por el centro de curvatura. Entonces, el siguiente rayo notable es este. Si un rayo parte de la cabeza del cuerpo, pasa por el centro de curvatura, por ahí mismo se devuelve. O sea, ese rayo no cambia de dirección. Pega en el espejo y por esa misma línea se devuelve. Entonces, esos tres rayos notables se encuentran en un punto. Ahí en ese punto es donde se va a formar la imagen. Entonces, en este caso, aquí es el punto donde se encontraron esos tres rayos notables y la imagen, que en este caso esos puntos venían de la cabeza del objeto, entonces el objeto quedó apuntando hacia abajo, quedó al revés, quedó hacia abajo. Entonces las características de esa imagen que se formó van a ser que es una imagen real. Es una imagen real, ¿por qué? Porque quedó en el mismo lado donde está el objeto. Es una imagen invertida. Invertida, pues porque antes estaba apuntando hacia arriba el vector, ahora me quedó apuntando hacia abajo. Y el otro es que es más pequeña que la imagen, escribámoslo acá, imagen más pequeña que el objeto inicial. Esas son las tres características de esa imagen. Bueno, aquí que se está formando frente a un espejo cóncavo. Entonces aquí para repasar, hay tres rayos notables. Uno que viene de la cabeza del objeto, va paralelo y se refleja pasando por el foco. El siguiente rayo notable, parte de la cabeza del cuerpo, pasa por el foco
y se refleja paralelo al eje óptico. Y el último rayo notable es el que pasa por el centro de curvatura y se devuelve por ahí mismo, por esa misma línea. Y en el cruce de esas tres rayos reflejados es donde se forma el objeto. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Construir geométricamente las imágenes de objetos dadas por los espejos cóncavos y señalar sus características si el objeto se encuentra. Entonces la primera ubicación que dan de ese objeto es entre el centro de curvatura y el foco. Entonces, aquí el objeto lo tenemos, es esta línea de acá, está entre el centro de curvatura y el foco. Entonces, el rayo sale paralelo. Acá estas líneas, estas puntas me quedaron mal acá. Borrémoslas. Entonces, acá la línea, o el primer rayo notable, sale paralelo al eje óptico, que en este caso el eje óptico sería esta línea en negro. Entonces, sale paralelo al eje óptico de la cabeza del objeto. Sale paralelo. Llega acá y pega contra el espejo. El rayo se refleja. Sale de ahí, se refleja, pero debe cumplir de que debe pasar por el foco. Ese es el primer rayo notable. Se refleja y sigue derechito. Listo. Luego, el siguiente rayo notable es el que sale de la cabeza del cuerpo, pasa por el foco y al chocar contra el espejo se refleja y sigue aquí paralelo al eje óptico hasta que se cruza aquí con el otro rayo que ya habíamos reflejado. El siguiente rayo sería el que pasa por el centro de curvatura, pero entonces ese suponemos que si el espejo fuera más grande, pues se refleja y se devuelve por ahí mismo. Entonces, acá sencillamente lo que hicieron fue trazar de la cabeza del objeto al centro de curvatura y asumieron que pues por ahí mismo es donde se debe reflejar, teniendo en cuenta el tercer rayo notable. Entonces, y esos tres rayos pues se encuentran acá en este punto. Como los tres provienen de la cabeza del objeto, pues el objeto acá quedará invertido. Entonces, en este caso, la imagen es real porque está en el mismo lado del objeto. Es invertida porque ahora apunta hacia abajo y de mayor tamaño. Pues ahí está la conclusión escrita. La imagen es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto. Y se localiza entre el infinito y el centro de curvatura. Entonces, cualquier punto más allá del centro de curvatura, como no le tenemos un nombre, entonces va a ser el infinito y el centro de curvatura. En este mismo ejemplo, en la parte B, nos dicen que ubiquemos el objeto en el centro de curvatura. Entonces miremos cómo queda. Aquí tenemos el centro de curvatura. Sobre ese mismo centro de curvatura colocamos el objeto, que sería esta flechita acá en azul. Trazamos el primer rayo notable, va paralelo al eje óptico, que ya sabemos que el eje óptico es este de acá, esta línea negra en este caso. Va paralelo al eje óptico, al reflejarse, se refleja y pasa por un punto que se llama foco. Sigue derecho, pasa por el foco y sigue derecho hasta acá. Bueno, sigue derecho, todavía no se sabe más. El otro rayo notable es el que sale de la cabeza del cuerpo y pasa por el foco. Pasa por el foco, sigue derecho, choca contra la superficie reflectora y se refleja
paralelo al eje óptico. Entonces aquí ya estos dos rayos reflejados se cruzan en este punto. Listo. Y el tercer rayo notable pues no lo trazamos pues porque el objeto ya está en el mismo centro de curvatura. No se puede trazar el tercer rayo notable. Sin embargo, los dos rayos reflejados ya se cruzaron en este punto y como los dos provienen de la cabeza del objeto, pues en este caso el objeto queda invertido de igual tamaño que el objeto inicial y es una imagen pues real. Miremos la conclusión acá. La imagen es real, pues claro, porque está en el mismo lado donde está el objeto, invertida como se ve en la figura, porque ahora apunta, no apunta hacia arriba, sino hacia abajo, y del mismo tamaño que el objeto, y se localiza en el centro de curvatura. Ya se lo quedó localizado a la misma distancia de donde está el objeto. En la parte C hay que ubicar un objeto en todo el foco y mirar entonces qué rayos se pueden trazar si el objeto está en todo el foco. Entonces acá lo tenemos. El objeto, la flechita en azul, el primer rayo notable sería este que sale acá, va paralelo al eje óptico, choca y se refleja. Pasa aquí por el foco, se refleja. El segundo rayo notable sería el que sale de la cabeza del cuerpo hacia allá y se refleja ahora pasando por el centro de curvatura. Bueno, en este caso esta línea se utilizó desde el comienzo utilizando el centro de curvatura para orientar esa línea. Entonces, porque sería el tercer rayo notable. Entonces, una línea que sale de la cabeza del cuerpo, orientada desde el comienzo, desde el centro de curvatura, pega en el espejo y se devuelve por esa misma línea. Se devuelve por esa misma línea. Y el segundo rayo notable en este caso no se puede trazar porque ya el objeto está sobre el foco. Entonces no se puede trazar la segunda línea notable. En este caso, con los dos rayos reflejados que tenemos, observamos que eh, los dos rayos reflejados quedan paralelos, o sea que nunca se van a encontrar. Si nunca se van a encontrar, se dice que la imagen se forma en el infinito, porque estos rayos reflejados que aquí salen en rojo, pues nunca se van a encontrar. Entonces, ¿acá se puede formar imagen? No. Entonces, eh, la imagen entonces quedaría donde se encuentra en el infinito. ¿Listo? Entonces, acá en la solución dice, a medida que el objeto se acerca al foco, la imagen se aleja del espejo. Cuando está en el foco, todos los rayos reflejados son paralelos. Se dice que la imagen está en el infinito, que era pues parecido a lo que ya les había dicho. En la parte D, cuando el objeto está entre el foco y el vértice. Entonces, acá tenemos el objeto, la línea en azul. Entonces el primer rayo notable sería este que sale paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. Listo, sería el primer rayo reflejado. Este que estoy marcando acá. Listo. El segundo rayo notable no se puede trazar porque ya el objeto está delante del foco. El tercero sí. Entonces, utilizando el centro de curvatura, coloco la regla del centro de curvatura a la cabeza del cuerpo. Entonces, de ahí sale el rayo que va hacia el espejo. Pero ese rayo que va hacia el espejo se refleja por la misma línea. Se devuelve por ahí mismo. Entonces, sale acá y seguirá para allá. Pero entonces acá lo que encontramos es que esos dos rayos reflejados se dispersan, o sea, nunca se van a encontrar. Si esos rayos reflejados nunca se van a encontrar, se van a dispersar,
Entonces la imagen no puede ser real, tiene que ser virtual. Entonces, ¿aquí qué se hizo? Atrás del espejo se prolongó el, el rayo reflejado. Entonces, estas líneas punteadas acá son la prolongación del rayo reflejado. Y acá también la prolongación del rayo reflejado atrás del espejo. De tal manera que esas dos prolongaciones de los rayos reflejados se encuentran acá. Y aquí detrás del espejo es donde se va a formar la imagen. Entonces, en este caso, la imagen sería virtual porque está atrás del espejo. La imagen entonces sería virtual, de mayor tamaño y derecha. Derecha porque sigue apuntando, el objeto apunta hacia arriba y acá la imagen también sigue apuntando hacia arriba. Entonces eso lo redactaríamos acá en la solución. La imagen se forma por la prolongación de los rayos reflejados, que fue lo que se hizo, y aparece detrás del espejo. Entonces la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Listo, esa sería la parte del ejemplo. Ya seguimos con otra parte, que ya es cuando se forman imágenes frente a espejos convexos. Si van teniendo dudas me van diciendo, para irselas resolviendo de una vez. En este caso, la superficie reflectora es en la parte exterior del casquete esférico. Entonces, aquí lo de detrás del espejo sería esta parte. Esta parte que estoy rayando es lo de detrás del espejo. Entonces, aquí el objeto, aquí sería este. Este sería el objeto que está frente al espejo. Aquí pues este sería el espacio real. Pues obviamente donde está el objeto debe ser el espacio real. El primer rayo notable sería este en verde, que va paralelo al eje óptico. Choca contra el espejo, aquí. Pero entonces para reflejar ese rayo, con la regla, uno coloca la regla desde el foco, aquí, en el punto del foco, bueno, que ahí está marcado, el punto del foco, uno coloca la regla desde el punto del foco hasta el punto donde choca el rayo, y utilizando la regla de acá, de este punto a este punto, traza el rayo reflejado. Y el rayo pues reflejado sale hacia allá. Lo mismo hace con el segundo, ¿qué? En este caso con el tercer rayo notable, que es un rayo que viene del objeto y se orienta hacia el centro de curvatura. Entonces, uno lo que hace es, aquí tiene el punto del centro de curvatura y tiene la parte superior del objeto, entonces pone una regla entre esos dos puntos. Uno sabe que la línea va hacia allá, el tercer rayo notable en eso consiste, que la línea va hacia el centro de curvatura y por esa misma línea se refleja el rayo, o sea, se devuelve por esa misma línea. Entonces el rayo pues saldría hacia allá. Y el segundo rayo notable aquí no se puede trazar. Entonces esos dos rayos que se reflejan, que sería este y este, se dispersan. Eso quiere decir que la imagen no se va a formar en el espacio real. Entonces, como no se forma en el espacio real, yo lo que hago es prolongar los rayos reflejados, como están acá, con estas líneas en verde, y como están acá con estas líneas punteadas en rojo. Y entonces aquí se cruzan
esas prolongaciones de esos rayos reflejados. Y entonces aquí se forma la imagen, ahí se forma la imagen. Entonces, en este caso, la imagen es más pequeña, es derecha porque sigue apuntando hacia arriba y es virtual porque está en la parte de atrás del espejo. Esto siempre sucede con los espejos convexos, o sea, siempre que usted tenga un espejo convexo, se va a formar una imagen derecha, virtual, eso quiere decir que está detrás del espejo, y más pequeña que el objeto. Eso siempre va a suceder con los espejos convexos, o sea que aquí no necesitamos hacer muchos ejemplos porque siempre va a suceder lo mismo. Lo que cambia serán las medidas, ¿no? De cada espejo y de, y de la distancia que esté el objeto al espejo. ¿Listo? Entonces acá hay un ejemplo, pero este ejemplo es respecto a un espejo plano. Dice, un haz de luz incide sobre un espejo plano. Dibuja las direcciones de los rayos, del rayo incidente y del rayo reflejado cuando el ángulo de incidencia es 40 grados. Entonces, esta línea vertical en negra, gruesa, es el espejo plano. ¿Listo? Lo que estoy marcando es la parte de atrás del espejo. Entonces, por la propiedad que nosotros marcamos o explicamos frente a los espejos planos, decimos que siempre que hay un rayo incidente, ese rayo incidente se va a medir desde una recta normal, que es una recta que forma un ángulo de 90 grados con la superficie reflectora. Entonces, esta línea punteada acá va a ser la recta normal a la superficie del espejo, y desde esa recta se va a medir hacia allá los 40 grados. Eso se mide con un transportador y ahí traza el rayo reflejado. Y el rayo incidente, perdón, y utilizando la propiedad de los espejos planos, dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Entonces, desde esa recta normal hacia el otro lado se va a medir otra vez 40 grados. Y ese va a ser el ángulo de refracción. Y ya teniendo esa marca aquí de los 40 grados se traza el rayo reflejado. Entonces aquí lo que hay que hacer es girar el transportador. Primero se mide de aquí para arriba los 40 grados, luego se le da la vuelta al transportador y se mide de aquí para abajo los 40 grados. Eso era lo que había que hacer en uno de los ejercicios. Sí, profe, en el Que se, quinto punto de la 2.5. sí, de la 2.5, sí. Eso era lo que había que hacer en uno de los ejercicios, sí. Ya, ya lo. En el ejemplo 3 tenemos, considera que la distancia focal a un espejo cóncavo es de 4 centímetros. Determina gráficamente la posición y el tamaño de la imagen de un objeto de 1 centímetro de altura, producida si se coloca a 7 centímetros del espejo. Entonces, aquí tenemos la distancia focal, que es F. El doble de la distancia focal, el doble de la distancia focal es el radio. ¿Listo? El radio. Entonces, si tenemos la distancia focal, entonces el radio es 2F. Entonces, sería 2 por 4 centímetros. Entonces, en este caso, el radio del espejo es 8 centímetros. ¿Qué más tenemos? Tenemos la altura del objeto. H sub O será la altura del objeto, que es 1 centímetro. Y tenemos que el objeto se coloca a 7 centímetros del espejo, o sea, la distancia del objeto al espejo, que sería D sub O, sería 7 centímetros.
Entonces, acá está representado el ejercicio que hay que desarrollar. Mire, si usted cuenta de acá del vértice V, ese punto que está ahí como morado, al foco hay 4 centímetros. Vea, 1, 2, 3 y 4. Ahí está el foco. El doble de esa distancia focal es el radio, entonces sería 6, 7, perdón, 5, 6, 7 y 8. Ahí está el centro de curvatura. Desde ese centro de curvatura usted traza con un compás, traza de acá, puede ser, abre el compás del centro de curvatura al vértice y traza el espejo. Traza el espejo. En este caso, como es un espejo cóncavo, esta es la parte de atrás del espejo. Esto de aquí que voy a rayar, parte de atrás del espejo. Entonces, el primer rayo notable. Bueno, pero entonces el objeto está a 7 centímetros del espejo. Entonces, acá vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí está el objeto. Sería esa línea ahí, esa flecha representada aquí, apuntando hacia arriba. Entonces, el primer rayo notable es paralelo al eje óptico. Entonces, va paralelo al eje óptico, va para allá, se refleja, la condición es que se refleje pasando por el foco, que es el punto de acá. Se refleja pasando por el foco. Listo, y esa línea sigue hacia allá. Listo. Ahora, el segundo ¿qué? Rayo notable es una línea que salga de la cabeza del objeto, pase por el foco, que efectivamente pasa por el foco, hasta que choque contra la superficie reflectora del espejo y se refleje paralelo al eje óptico, o sea, también nos va a quedar horizontal esta línea reflejada. Esta línea reflejada choca aquí contra la otra línea reflejada, o sea, se intersecta con la otra línea reflejada, de tal manera que en ese punto donde se cruzan los dos rayos reflejados, pues ahí se va a formar la imagen. Antes de eso debo revisar que la tercera línea notable pues no la alcanzo a trazar acá, pero si el espejo fuera más grande acá la curvatura, debería ser que el rayo salga de acá del centro de curvatura, pase por acá y se devuelva por ahí mismo. Entonces también debería pasar por acá, por este punto. Pero ya con el cruce de esos dos rayos es suficiente porque ahí garantiza que se me va a formar la imagen. Entonces, como la imagen viene de la cabeza del cuerpo, ahí queda la cabeza donde se cruzan esos dos rayos. Entonces la imagen queda, en este caso, invertida, de mayor tamaño, y queda real porque queda en el mismo espacio donde está el objeto. Entonces la imagen es real, invertida y de mayor tamaño. Y también puedo saber a qué distancia. Si aquí en el centro de curvatura es 8, aquí va a ser 9, acá es 9,2. Entonces la distancia a la imagen va a ser 9,2 centímetros. ¿Listo? Esa sería la distancia a la imagen. Entonces, como ya dijimos, invertida, porque quedó apuntando hacia abajo, y de mayor tamaño, y real, porque quedó en el mismo espacio donde está el objeto. Si hubiera quedado detrás del espejo, entonces no sería real, sino virtual. No sé si alcancemos a hacer eso, ya no alcanzamos.
porque esto se puede hacer en un programa que se llama GeoGebra, como para mostrarles más el proceso. Pero pues ya se nos acabó el tiempo. Pero pues espero que con la explicación que di, pues ustedes como que tengan la imaginación allá para entender. ¿Qué deben hacer? Deben tener un compás para abrir el compás del centro de curvatura al vértice, o sea, del punto C al punto V, y trazar el espejo con el compás. Y lo demás, pues medirlo con regla y tener una regla a mano. Entonces, para este tema, les solicito que tengan, por favor, un compás y una regla. No se les olvide que la fecha de entrega de la actividad 2.6 fue el 6 de agosto, o sea, el viernes que pasó. Entonces, por favor, los que no hayan enviado, si es posible enviarla hoy mismo, porque ya prácticamente mi última fecha de entrega fue ese 6 de agosto, o sea que ya ustedes deben estar al día conmigo respecto a la entrega de actividades. Entonces vamos a llamar lista.